Esparta no era una ciudad, era una forja, un crisol donde se templaba no a hombres, sino a armas vivientes. Sus hijos no nacían libres, nacían para servir, entrenar y morir si era necesario. Y de ese yunque surgió Leónidas, no como rey, no como símbolo, sino como el hombre que enfrentó al mundo y cambió el destino de la civilización. Pero su historia no comienza con un grito de guerra en un paso de montaña. Comienza en la oscuridad, en los rincones olvidados de una ciudad construida sobre miedo y disciplina. Allí, en Esparta, la infancia no existía. Existía la preparación para la muerte. Mientras que otras polis griegas celebraban la filosofía, el arte y la política, Esparta criaba combatientes. Su sociedad era peculiar. Unos pocos espartanos libres dominaban una masa de hilotas, esclavos estatales, que superaban en número a los dominadores por 10, incluso por 20-1. Esparta no enterró ese desequilibrio bajo leyes o pacto social. Lo enfrentó con violencia sistemática. Y así nació la criptea, una fuerza secreta que cazaba hilotas en la noche como práctica de control y como entrenamiento para la guerra. Este era el país que dio al mundo a Leónidas. Nació en el año 540 a.C., hijo del rey Anaxandridas, pero ese nacimiento no significó privilegios. No era el primogénito. No estaba destinado al trono. En Esparta, eso equivalía a no tener destino alguno. A los 7 años, como cualquier niño espartano, fue arrancado de su hogar para ingresar al agogé, un sistema de entrenamiento tan brutal que no era educación, era deshumanización organizada. El agogé no tenía piedad. Uno de los pocos programas educativos en la historia diseñado para anular la individualidad y forjar devoción absoluta a la polis. Dormir en juncos arrancados con sus propias manos. Una túnica por año, sin zapatos, expuesto al calor abrasador del verano y al frío cortante del invierno. Hambre constante, caza clandestina como método de supervivencia. Si te atrapaban robando, no te castigaban por robar, te castigaban por ser descubierto. Porque en Esparta, el crimen era la torpeza, no la supervivencia. Así se enseñaba a robar, a planear, a anticipar y pensar como un guerrero. Golpes y dolor no eran castigos, eran lecciones. Cada cicatriz era un recordatorio de que la vida era un campo de batalla. Y en medio de esa adversidad, Leónidas no solo sobrevivió, se transformó. Donde otros niños se rompían, él se endurecía. Donde otros encontraban excusas, él encontraba límites para superar. Aprendió el laconismo, hablar poco y decir mucho. Porque en Esparta, las palabras eran armas tan afiladas como las lanzas. Mientras Leónidas se forjaba, la familia real se desmoronaba. Cleómenes, el primogénito, el heredero, vivía en el palacio sin jamás entender el fuego del agogé. Dorieo, el segundo, fuerte, orgulloso, resentido, decidió que la gloria estaba más allá de Esparta. Partió en busca de su propio reino y murió derrotado en Sicilia, hundido por su propia arrogancia. Cleómenes, tras años de poder, cayó víctima de su propia inestabilidad mental. Según las fuentes, se suicidó de forma brutal o fue ejecutado por sus propios guardianes. El resultado fue el mismo. El trono quedó para el hombre que no debía ser rey. Leónidas no heredó nada, sobrevivió a todo. Y cuando puso la corona sobre su cabeza, no lo hizo como un príncipe, sino como un guerrero absoluto. Su reinado coincidió con el auge de una tormenta que venía del este. Una tormenta llamada Jerjes. Jerjes no era un rey común. Era el hijo de un rey humillado. Su padre, Darío, había sufrido una humillación histórica en Maratón ante los atenienses. Jerjes heredó no solo un imperio, sino una obsesión. No solo conquistaría Grecia, borraría su nombre de la historia.
Para ello reunió el ejército más colosal que la humanidad había visto. El número exacto ha sido debatido. Heródoto habló de 5 millones. Los modernos sugieren cifras menores, quizás 200 a 300.000. Pero incluso la versión más conservadora describe una fuerza inmensa, tan vasta que se dice que, al beber en un río, sus soldados llegaban a secarlo. Y ese ejército marchó hacia Occidente, no como diplomáticos, no como emisarios, como una plaga. Antes de las lanzas vino la diplomacia del terror. Jerjes envió embajadores pidiendo tierra y agua, la sumisión total bajo su mandato. Arenas y mares le pertenecían. Las polis griegas atemorizadas cedieron. Atenas construyó flotas para defender sus costas. Corinto y Tebas negociaron alianzas secretas. Pero Esparta respondió con el silencio mortal de quien sabe que arrodillarse es morir 2 veces. Los embajadores fueron arrojados a un pozo. Eso no fue protesta, fue sentencia. La guerra era inevitable. Grecia, dividida por rivalidades internas, debatió su futuro. Atenas quería defenderse por mar. Esparta sabía que la horda persa llegaría por tierra. Se necesitaba un cuello de botella natural para detenerla. Un lugar donde la inmensidad de Jerjes se convirtiera en vulnerabilidad. Ese lugar tenía un nombre, Termópilas. Pero incluso antes de llegar, los espartanos enfrentaron obstáculos. En Esparta existía un festival religioso sagrado llamado Carnea. Por ley, el ejército no podía marchar durante su celebración. Una ley inviolable. Leónidas, el rey guerrero pero también un estratega frío, encontró una grieta. No movería al ejército completo. Solo movería a su guardia personal, los 300. Pero no eligió a cualquier hombre. Eligió a hombres que ya tenían hijos. No fueron 300 jóvenes llenos de sueños, sino padres con legado, con hijos que continuarían sus nombres cuando ellos ya no pudieran. Eso no era estrategia, era sacrificio deliberado. Los 300 marcharon. Detrás de ellos miles de aliados griegos, tebanos, tespios, focenses, quienes, a pesar de la duda y el miedo, decidieron unirse a la causa. En Termópilas, Leónidas encontró el terreno perfecto. A un lado, la montaña. Al otro, el mar. Un paso estrecho donde la inmensidad persa se reduciría a números irrelevantes. Durante 2 días, las banderas persas fueron arrojadas contra un muro humano de bronce y acero. Las lanzas, espadas brillaban como relámpagos bajo el sol. Los medos, los mejores arqueros de Asia, cayeron atrapados bajo el filo preciso de la falange espartana. Los inmortales, la élite temida, fracasaron una y otra vez ante la muralla humana. Pero ningún muro es eterno. Un pastor local llamado Efialtes, movido por rencor o desesperación, reveló un sendero oculto a los persas. Jerjes, sin titubear, envió a su élite por ese camino. Rodearon a los defensores. Leónidas, informado del cerco, sabía que la muerte era inevitable, y aún así no huyó. Ordenó la retirada de los aliados. Solo los 300, junto con 700 tespios y ciertos tebanos retenidos, permanecerían. No por orden, por honor, por decisión propia. Esparta no hacía prisioneros, Esparta hacía ejemplos. En la última mañana, Leónidas despojó su casco. Sus lanzas estaban rotas, sus escudos desgastados. El aire de la montaña era frío, cortante, casi como una invitación final. Allí, en ese valle de sombras y destino, pronunció las palabras que trascenderían las eras. Espartanos, preparen su desayuno y coman bien, porque esta noche cenaremos en el Hades. Y marcharon, no hacia la muerte, hacia la eternidad. Cayeron uno a uno, luchando como si sus vidas no tuvieran precio, porque no lo tenían. Su sacrificio compró tiempo para Grecia, tiempo para que Atenas preparara su flota.
Tiempo para que los estrategas encontraran el punto débil de los persas. Tiempo para que el miedo se transformara en rabia y la rabia en unidad. Semanas después, en el estrecho de Salamina, la flota griega, inspirada por el sacrificio de Termópilas, derrotó a la armada persa en una de las mayores batallas navales de la historia. Jerjes huyó, dejando a su ejército incompleto, sin suministros ni moral. Y un año más tarde, en Platea, los espartanos marcharon al frente de una alianza griega que destruyó al ejército persa y puso fin a la invasión. Termópilas no fue una derrota estratégica, fue una victoria moral. Fue una chispa que encendió la llama de la libertad griega. Y Leónidas no murió para ser olvidado, murió para ser recordado. Su cuerpo fue profanado. Su cabeza fue colocada en una pica, pero esos actos no lo destruyeron, lo inmortalizaron. A veces el sacrificio no salva un campo de batalla, salva una cultura, una idea, un mundo entero. Esto fue archivo del mundo, donde los héroes no siempre sobreviven, pero nunca mueren.